En la primera parte del programa vimos la motivación que nos llevaron a la realización de ese puente sobre incrustaciones. También examinamos las preparaciones en todos sus aspectos particulares. En la fase de la preparación y de estudio del caso fue realizada un encerado diagnóstico para examinar esos particulares anatómicos que tenían que ser modificados en base a las relaciones oclusales. En particular vemos la foto de cera y sobre todo la cúpide palatina del primer premolar y la cúpide mesio-palatina del primer molar. Aportando cera y modificando la superficie oclusal de estas dos piezas dentarias, tendremos que modificar adecuadamente, haciendo relaciones al encerado diagnóstico. El mecánico hizo el provisorio que tendrá que ser rebasado sobre los elementos dentarios. Podemos ver el provisorio, que es un provisorio pre-desgaste y no tiene una morfología acurada y precisa. Este provisorio se prueba para ver si no hay puntos que toquen antes, puntos de contacto que levanten el provisorio. Se aplica un aislante sobre los muñones para crear un pequeño espacio entre la resina y el muñón para evitar falsas escuadras. La resina será cargada sobre el provisorio abundantemente y delicadamente colocado en forma tal que sea uniforme y para dejar tiempo a la resina de adaptarse. Se hace morder delicadamente al paciente para mantener una presión constante sobre el provisorio. Con una pequeña espátula trataremos de eliminar los grandes excesos desde los espacios interdentarios para poder sacar el provisorio, y eliminamos también a nivel vestibular los excesos para minimizar el trabajo de pulido del provisorio. Dejaremos que se polimerice la resina, entonces tendrá más consistencia. En el mismo tiempo vamos a continuaremos a eliminar los grandes excesos con mucho cuidado, sin destruir la resina presente sobre los bordes. Concluida la polimerización, con una pinza adecuada podemos remover el provisorio y haremos un movimiento de va y viene para poder asegurarnos la posibilidad de desinsertarla. Terminada completamente la polimerización, tenemos el provisorio para examinarlo y podemos notar la nitidez de todos los contornos. Los excesos son mínimos y con un lápiz ahora marcaremos en la parte interna del rebasado la línea de rifinituras.
será muy importante que nuestra preparación sea muy precisa y bien definida, porque si esto con una matita seguiremo accuratamente il susseguirsi dei nostri biselli. Con un lápiz seguimos la línea de los biseles en una forma muy precisa. Vedete che vi saranno dei punti che potranno essere ribasati Habrán successivamente puntos con la tecnica que por ahí tendremos que rebasar con un poco de resina pincelada en forma mielosa. A questo punto, Ahora, una volta che il provvisorio è stato, después de haber terminado el provisorio en sus bordes, controlleremo i rapporti controlaremos las relaciones oclusales. che sono stati Está claro que los puntos aumentati saranno de las facetas de desgaste han sido aumentados, entonces tenemos que hacer un desgaste selectivo, sea sobre el provisorio, sea sobre los dientes antagonistas, i rapporti, para equilibrar las relaciones oclusales. quindi con attenzione e cautela Con mucho cuidado perché sappiamo tendremos que hacer este trabajo porque es un trabajo muy delicado. possiamo Es muy importante la y podemos observar que la cúspide disto-lingual l'aspetto interno Eh, presenta un versante presenta con un'anatomia una vertiente con una anatomía cóncava y tendríamos que modificarlo avere un'anatomia para ver una anatomía a sopportare más il carico cruzale. apta para soportar cargas cruzales Adeguata, y con una fresa adecuada, inclinazioni più con una inclinación más inclinada hacia el surco meno inclinata, y menos inclinada hacia la sommità de la cúspide, anatomia occlusale, modificaremos esa anatomía oclusal elemento in maniera tale en da forma tal dare il rapporto occlusale para con l'antagonista. minimizar y Cedendo armonizar la relación oclusal con su antagonista, sia in occlusione centrica, sea en oclusión céntrica, molando quindi desgastando la fossa y la vertiente en forma tal de convertir esta vertiente convexa y modificar era creato ovvero una superficie convexa. el superior para que adapte con su antagonista. Creeremo anche una leggera En el mismo colatura del tiempo provvisorio in maniera da equilibrare questa equilibraremos con un desgaste del provisorio maniera che esta anatomía oclusal l'apparato stomatognático en forma tal de armonizar todo el aparato estomatognático sempre per tappe successive, dapprima por distintas etapas, regularizando vediamo che cominciano ad apparire los antagonistas y el provisorio. Vamos a notar siano maggiori el aumento de las relaciones de contacto, de los puntos de contacto, justamente después del desgaste selectivo, entonces todavía notamos que tenemos que desgastar todavía el primer molar. ci sarà necessità ancora di una modifica della Tendremos que modificar todavía la arcada antagonista porque las relaciones son demasiado pesadas, accentuati demasiado acentuadas sobre las cúspides operando un molaggio palatinas, entonces muy suavemente y muy despacio, con muy poco superiori desgaste, cominceremo a effettuare hacer movimientos de lateralidad e potremo agevolmente togliere y
se puede sacar el provisorio sono evidenti durante y desgastar esta interferencia evidentes en la mano. può essere agevole durante questa fase utilizzare una fresa Podemos usar cilindrica una fresa cilíndrica per resina, para resina, cercando quindi di tratando de eliminar todos esos contactos rendere y il de armonico convertir funzionale possibile esta relación armónica y funcional. cercheremo di definire meglio l'andamento dei versanti, Trataremos de definir las cúspides y vediamo il versante interno, las vertientes internas de las cúspides palatinas, que será reducido, distale del y lo mismo la mesiodistal del segundo premolar. riposizioniamo il Colocamos de vuelta el provisorio e con una carta y con un papel muy fina de articular faremo effettuare al paziente sia i movimenti haremos efectuar al paciente sea el movimiento de cierre di y de lateralidad e sinistra. hacia la derecha, hacia la izquierda. Esamineremo quindi Se examinarán gli occlusali los puntos oclusales e marcados agevolmente vedere y come podemos ver stiamo cómo arrivando verso estamos llegando así a una optimización sono de esos ovviamente contactos. ancora alcuni Todavía hay algunos puntos da para desgastar visualizzare maggiormente, y ma para remarcar siamo arrivati más, a un punto pero llegamos ya a un punto bastante bueno de la fase de oclusión. a questo punto cerchiamo di eliminare Trataremos de eliminar un poquito más sono i contatti esos riflettenti, contactos marcados, interferencias en los movimientos de céntricas, cercando di rendere il più possibile puntiformi e tratando de convertir esos contactos más precisos y más puntiformes, libertà e eliminando le interferenze. eliminando las interferencias. Sia sui lati lavoranti che Sia sui sobre lati bilancianti, elimineremo la zona de trabajo y de fino balanceo, a che eliminaremos esos contactos hasta que pensamos que la oclusión sea satisfactoria. a questo punto lucidiamo A esta altura pulimos el provisorio che apparirà que dará una impresión al definitivo. muy parecida a un definitivo. La ribasatura correttamente El rebasado eseguita, correctamente i hecho particolari delle nostre preparazioni, está mostrando los particulares y la nectitud de los tallados di avere anche y durante la fase del proceso también de los espacios interdentarios para obtener una higiene perfecta. La anatomía oclusal bastante definida con certi será terminada con algunos particulares anatómicos en el definitivo, pero la oclusión en general y la morfología ya está realizada con este provisorio. sarà quindi successiva a questa impostazione quella di registrare Ahora registraremos oralmente la una oclusión metodica che è stata con un método data dal professor Celente. del profesor Celencia. Applichiamo quindi Aplicamos entonces yeso superfici sobre las superficies oclusales de nuestro provisorio, che questo gesso cuidando que alloggi perfettamente se aloje nelle perfectamente particolarità anatomiche, en toda la anatomía y los surcos de la cara oclusales, in questa fase quindi y será muy possiamo importante con
colocar el yeso en etapas sucesivas, de forma tal que con una espátula podemos ajustarlo perfectamente, y con una cubeta parcial llevaremos la masa de yeso. Una volta completato l'indurimento, una vez fraguado, vamos a sacar la impresión y vamos a ver esa registración intraoral y examinaremos si está hecha correctamente. Muchas veces el provisorio queda englobado en el yeso y con mucho cuidado tendremos que removerlo para no dañar el mismo provisorio. Vemos acá, una vez removidos los excesos alrededor del provisorio, este podrá ser removido. Podemos ver las impresiones de los dientes mesiales distales al puente, que será muy importante para posicionar esta impresión sobre el modelo de estudio. Examinaremos entonces la anatomía oclusal que obtuvimos mirando justamente la exactitud y la precisión de los particulares anatómicos. No tendrán que existir burbujas o falta de yeso, porque en función de esto tendremos que hacer la modelación del definitivo. Ahora vamos a cementar el provisorio con un cemento adecuado y una vez removidos los excesos podemos dar de alta al paciente en esta sesión. Examen de los modelos de estudio. Los exámenes de los modelos es una etapa muy importante desde el punto de vista odontológico. Esos modelos en poliéteres están hechos con una resina epoxílica, entonces vamos a ver los particulares, donde podemos apreciar el paralelismo entre los muñones, la geometría de los mismos y cómo no existen falsas escuadras entre ellos. Vemos también cómo las preparaciones justagingivales, en muchos casos subragingivales, nos permitieron realizar una preparación muy buena. Podemos ver sobre ese muñone in gesso la marca de los fino a un certo biseles y la lacadura hecha sobre el muñón. Podemos notar el paralelismo entre las superficies mesiales y distales que nos darán la retención, y en particular la retención oclusal de las cúpidas palatinas, sea en la vertiente externa que interna, que nos darán mayor estabilidad en la incrustación, y sea sobre la vertiente interna de la cúpide vestibular, y nos van a dar mayor espesor también de la incrustación. Y también vemos los hombros palatinos y el paralelismo entre los boxes, entre las cajas proximales, que nos darán mayor retención. Y la forma del bisel, la importancia de ese bisel en relación a los hombros. Con un lápiz marcamos la terminación del bisel y individualizado la línea di finitura. El mismo.
Queste sono delle tappe che Estas son etapas muy importantes que tiene que realizar el ontólogo, porque él tendrá que decidir exactamente cuál será la terminación. Questo tipo di finiture non vi sono dubbi di sorte. Pero ahora, en este caso, no hay ninguna duda, porque sea la preparación que la impresión registraron Le operazioni perfectamente las operaciones submucosa y supramucosa. anche sul premolare notiamo También sobre el premolar notamos el paralelismo de las superficies mesiales distales, la pequeña caja distal, el hombro palatín, y cómo el bisel sigue armónicamente, armoniosamente. le spalle e i box. La etapa sucesiva, l'appuntamento alla poltrona, en segunda cita con el paciente, caso, il giorno dopo, per esempio, y en este caso el segundo día, podemos notar cómo los tejidos se presentan en una forma che hanno dovuto sopportare sana, correcta, il giorno delle preparazioni. pese al trauma Abbiamo altresì seguido por las preparaciones y las impresiones. Podemos notar el paralelismo entre los muñones y cómo están reducidos en una forma muy limitada, relacionada a la exigencia de las necesidades de las preparaciones, de las incrustaciones, y como la estética de los biseles mesiales fueron limitadas. possiamo notare En el premolar l'integrità del parodonto notamos addominale, le la integridad del periodonto, sopragingivali y muchas veces in hay casos de zonas supragingivales, de trabajo hecho en zonas supragingivales, in questo caso non y los tejidos están dañados. En este caso podemos notar que el tejido no está dañado en absoluto. También podemos notar ma altrettanto como las cajas proximales están geométricamente correctas y los hombros, sobre todo el palatino, está realmente en una forma estable y sólida, pese que hicimos una reducción mínima del tejido dentario. il primo molare, El primer molar ugualmente una preparazione presenta a ricoprimento buspale también una preparación a recubrimiento cupídeo con una limitada aportación del tejido dentario, aperto un po' più delle altre y la zona distal sufrió un poquito más preparazione della que otras partes, tenendo conto che siamo il giorno successivo alla pero por haber pasado solamente un día después de la preparación, este trauma es aceptable. Nel contempo vediamo Al mismo che tiempo le linee di finitura podemos ver que la línea de finitura vediamo está correcta. geometria Se puede notar muy claramente la geometría delle y spalle la exactitud de los hombros de los biseles, quindi questa preparazione y nos dan la impresión que esta preparación está la correcta. prova a fusioni La prueba de metales realizzata in una maniera está realizada en una forma tal abbastanza singolare, nel senso che abbiamo que visto delle para evitar soldaduras, porcellana cotta y así que cementato al los falso con il collegamento. los elementos de porcelana serán cementados sobre esos falsos muñones. Gli intarsi vengono quindi provati Entonces se probará, e con delle piccole y con manovre pequeñas maniobras inseriti delicatamente vendrán delicadamente colocados en sus muñones un respectivos. adattamento buono, La adaptación es buena, quindi con uno strumento particolare, entonces con un instrumento humedart, un instrumento particular, di pressione su haremos cerrar la boca al paciente, morder, entonces la presión será sarà a questo punto che potremo esaminare hará en forma tal que llegarán parti indicative correctamente en su sitio. sia esterno che interno. Entonces tendremos la adaptación interna y externa de esas incrustaciones. Podemos ver en zona palatina la precisión del trabajo molto preciso, vediamo l'adattamento y la marginale adaptación marginal,
palatino e a en livello zona vestibolare. palatina y vestibular son Con una correctas. sonda appuntita, Con un explorador vamos a e controlleremo controlar la relazione esmalte-metal, a ver si hay solución continuas o si faltan controlleremo quindi algunas estructuras metálicas, y entonces así controlaremos la precisión vista esterno che dal de la punto di vista prótesis. interno con delle fasce indicatrici. Vediamo però che l'adattamento è Podemos notar que la adaptación es optimal e quindi soddisfacente y entonces satisfactoria, dal punto di vista sia del punto de vista vestibular que lingual. Sul premolare la Podemos chiusura notar ottimale dei nostri bordi sulla el cierre óptimo en cervical, sia sul premolare sea sobre el premolar que sobre el molar. l'elemento intermedio. El elemento intermedio, en este caso Biscotto, viene quindi inserito en forma de bizcocho todavía, viene insertado en el tramo de puente e a questo punto proveremo y ahora proveremos i rapporti occlusali, las relaciones oclusales. di guardare l'esattezza di Trataremos tutti i de passaggi. Vediamo mirar, che controlar la exactitud de todos los pasajes. ha imitato questa Podemos ver que particolarità el mecánico dental del primo premolare, imitò riproducendole anche sul secondo premolare. la forma anatómica y los colores de la zona vestibular. Quindi i rapporti occlusali, Después de haber controlado las relaciones oclusales y la estética de la porcelana en la fase bizcocho, inviare podemos il manufatto mandar el trabajo fisico al in mecánico laboratorio per la fase successiva, para que che sarà termine quella della el rifinitura, trabajo, della entonces y será de la limpieza de los metales Vediamo y del graciado de la porcelana. procedimenti che abbiamo Podemos notar que hanno portato a todas las etapas enseguida nos llevaron a una integridad del manufatto protesico, del dalla sua manufatto parte interna, protésico, si mostra quindi la y podemos ver en la parte interna la precisión ha mantenuto del mecánico que mantuvo, come possiamo vedere dalla morfologia interna. y también en la morfología oclusal. La prova che abbiamo agito correttamente è in La questo prueba que hicimos un trabajo correcto, podemos verlo en, en estas imágenes, y podemos ver la minimización de la aparición apparirà en la zona vestibular o estética caso a contenere, del metal. tenendo conto delle esigenze Y teniendo en cuenta de las exigencias oclusales y estructurales de la pieza dentaria, y podemos ver que está minimizado la estética. occlusale e laterale, La vista oclusal y lateral de este puente integrazione nos muestra una perfecta integración e nell'unità de este gengivale mismo possiamo notare con el aparato estomatornático y la zona per gingival, mantenere correttamente l'igiene y podemos ver que el paciente podrá mantener la higiene correcta si armonizzi molto bene. y la anatomía oclusal se armoniza muy bien con el resto de la pieza dentaria. Isolato il campo Aislato con la gomma, applichiamo il cemento la pieza dentaria, vamos a pincelar con un cemento los muñones y también adentro del puente, y con presiones sucesivas y suaves vamos a colocar posizioneremo fino al completo en una forma correcta il nostro ponte. el puente. Il cemento lo si fa fare Y il tempo di es un cemento de oxifosfato dei margini y necesita que salga un strumento adeguato, un medar
y con el mismo instrumento de presión, haciendo morder al paciente, humedar, vamos a hacer que se calce perfectamente la prótesis en su sitio. Y con la presión mantenida vamos a eliminar totalmente los excesos de cemento. Con una piedra de Arkansas, en una forma muy suave, con una presión muy baja, y después con gomas abrasivas de silicona. Controlleremo dopo ogni fase con una sonda appuntita. Después de cada fase vamos a controlar con un explorador la continuidad entre la incrustación y la pieza dentaria. Vamos a esperar que el cemento se endurezca totalmente, manteniendo la presión constante, y después eliminaremos totalmente los excesos y vamos a controlar de vuelta la oclusión. La realización de estos trabajos de prótesis requiere una grande colaboración entre odontólogos y mecánicos, y por eso le agradezco al señor Bonfiglioli no solamente por este trabajo, pero también por todos los años que colaboramos juntos. Entonces, repito, esa colaboración es muy importante. Y también nosotros tenemos que conocer todos los materiales desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista odontotécnico. Tenemos que tratar el oro como un instrumento musical, y como un músico se ejercita por mucho tiempo para tratar de obtener las notas mejores con la misma gracia y delicadeza. Tendríamos que usar el oro para poder sacarle notas mejores.